Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hacer en la tarde de hoy la socialización del lineamiento de atención clínica integral para exposición rábica y rabia 2022. Este lineamiento es de este año, es reciente, menos de un mes de haber sido expedido, entonces es muy importante que lo conozcamos y lo tengamos en cuenta en nuestra práctica clínica. Bueno, recordarles que la rabia es una enfermedad zoonótica de origen viral que ocasiona una infección del sistema nervioso central caracterizada por una encefalomielitis aguda y que es de la más alta letalidad de todas las enfermedades transmisibles. Lo que vamos a ver en estos pacientes es que van a fallecer en el transcurso de algunos días. Pero si nosotros tenemos un enfoque diagnóstico y una clasificación adecuada y hacemos el manejo terapéutico indicado, vamos a poder prevenir y reducir su mortalidad usando tempranamente los biológicos como la inmunoglobulina y los esquemas de vacunación antirrábica que pueden ser pre o post exposición según sea el caso. El agente etiológico de la rabia es el virus de la rabia que pertenece a un género que se llama Lyssavirus de la familia Rhabdoviridae. Esto pues a manera general como para tener el conocimiento, aunque ya lo conocemos, porque previamente pues habíamos hecho capacitaciones y esto pues no ha tenido ningún cambio. Muy importante saber que el virus es sensible a detergentes, a soluciones jabonosas, por eso la importancia del lavado con abundante agua y jabón. ¿Qué jabón? Cualquier jabón, el jabón que se tenga a la mano para realizar el jabón. Obviamente si estamos en institución de salud y tenemos facilidad de usar yodo povidona, como lo vamos a ver más adelante, pues esa es la recomendación, la solución jabonosa de yodo povidona. El virus pues tiene diferentes linajes genéticos y están asociados al animal que sea el reservorio. Se ha visto que el perro maneja el linaje genético GL1, 2 y 3, el murciélago hematófago, los que se alimentan con sangre, el GL4, el murciélago insectívoro, el GL5, 6, 7 y 8. Esto más a manera pues de información. Reservorios, los que hemos conocido anteriormente, los perros, los gatos, todos estos animales de producción primaria como vacas, caballos, burros, asnos, cerdos, cabras, ovejas, animales silvestres como murciélagos, primates, zorros, grandes roedores como el chigüiro, la nutria, el puercoespín, la zarigüeya o la chucha, las osos, las ardillas, los tigrillos, los felinos, etc. Pero hay que tener en cuenta aquí que las ratas, ratones y ardillas se pueden infectar, pero no tienen la capacidad de propagar esta enfermedad, por lo cual no son considerados potenciales transmisores del virus de la rabia. Por esto que si tenemos pacientes que han sufrido agresiones por estos animales, ratas, ratones o ardillas, no vamos a notificarlos al sistema de vigilancia si vigila. El principal modo de transmisión de la rabia es la saliva de un animal infectado. El virus no va a poder atravesar la piel intacta, él va a ingresar a través de las heridas, de la piel que esté previamente lesionada o a través del contacto con las mucosas. Entonces, pues esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Porque entonces se va a poder transmitir el virus por las diferentes agresiones de un animal potencialmente transmisor de rabia, como pueden ser mordeduras, arañazos, lameduras de piel lesionada, y pues estas son las lesiones que potencialmente podrían ser puerta de entrada del virus de la rabia. El periodo de incubación está en un rango de 5 días a varios años. Generalmente vamos a ver que la aparición de síntomas va a estar entre los primeros 2 a 3 meses, raramente más de un año, pero sí han existido casos en que tenemos periodos de incubación largos, entonces es importante tenerlo en cuenta. La transmisibilidad ha sido descrita para los perros, que va a iniciar 3 a 5 días antes de que el perro manifieste signos y síntomas. Y va a ser transmisible hasta el fallecimiento del animal en un periodo que puede durar hasta 10 días. En animales silvestres y de producción este periodo no ha sido establecido. Tengamos en cuenta que este periodo que estamos viendo es para específicamente para perros, que es donde... Bueno, entonces ahora tenemos
la definición de lo que es una no exposición al virus de la rabia. Entonces vamos a tener unos escenarios. Entonces el primer escenario es mordedura, lamedura, arañazo, abrasión, independiente de su extensión y profundidad, que sean ocasionados por perro o gato. Fíjense cómo en este lineamiento nos está especificando perro o gato, porque anteriormente veíamos que decía animal potencialmente transmisor de rabia. Aquí ya se vuelve más específico a perro o gato. Indistintamente de su estado de vacunación, esto es otro cambio que trae, ya no vamos a tener que estar pendientes del carnet de vacuna del perro, del gato, porque aquí lo que va a primar es si el animal es observable, si está vivo y si no tiene signos compatibles con rabia al momento de la agresión. Entonces, estas características van a ser fundamentales al momento de nosotros clasificar una no exposición a una exposición. Entonces es muy importante pues que lo tengan en cuenta. En personas que hayan tenido una lesión y que consulten 10 o más días después de ocurrida la agresión o contacto al momento de la consulta, pero que el perro o gato se encuentre vivo y sano, entonces también lo vamos a catalogar como una no exposición. Si el contacto fue de saliva del animal con piel intacta, va a ser una no exposición. Y recordemos que si la lesión ha sido por ratas, ratones y ardillas, como ya lo mencionamos anteriormente, va a ser una no exposición. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer ante una no exposición? Lavado exhaustivo de la lesión con agua y jabón. Ya habíamos mencionado que el virus es sensible a los jabones, entonces es muy importante que hagamos el lavado de la lesión con agua y jabón. De eso debe quedar registro en la historia clínica. Vamos a valorar si hay indicación de dar manejo antibiótico a esta persona o vacunación antitetánica. No toda herida o no toda mordedura de perro es igual a manejo antibiótico o a vacunación antitetánica. Más adelante vamos a ver cuáles son las indicaciones de manejo antibiótico o vacuna antitetánica. Vamos a diligenciar la ficha de notificación si vigila, ¿cierto? Para garantizar la observación del animal. Si el animal se llega a perder o llega a morir o llega a presentar signos de rabia, vamos a tener que reclasificar esa exposición y ya no va a ser una no exposición, sino que vamos a clasificarla en una exposición leve o grave según el caso. Bueno, entonces la exposición leve. Mordedura superficial. Superficial quiere decir que solo afectó la piel, no afectó el tejido celular subcutáneo. Y que es única, que se presenta en el tronco, tórax o abdomen, en los miembros inferiores, muslo, pierna, en los miembros superiores, hombro, brazo, antebrazo, que también puede ser la medura de piel lesionada, la medura, pero de piel lesionada, arañazo o abrasión en piel expuesta sin sangrado, ocasionada por un perro o gato no observable, perdido, desconocido, callejero. Entonces fíjense que los no observables siempre ya van a ser exposición. Dependiendo si es superficial, si es única, si es múltiple y en qué lugar es la herida, entonces se va a clasificar como exposición leve o grave. La verdad, lo de las ubicaciones de herida realmente no cambió, es como lo veníamos manejando antes. Vamos a ver que entonces la conducta ante la exposición leve igual, o sea, así sea no exposición, vamos a lavar, si es exposición leve vamos a lavar. Vamos a valorar si se necesita manejo antibiótico antitetánica, se va a diligenciar la ficha de notificación y en este caso se va a iniciar esquema de vacunación antirrábica. Bueno, ya pasamos a la exposición grave. Entonces, exposición grave, mordedura profunda, o sea, si ya la mordedura involucró el tejido celular subcutáneo, ya va a pasar a ser una exposición grave si el perro o gato no es observable, desconocido, callejero o está muerto. Que sea en cualquier parte del cuerpo, la medura de piel lesionada, arañazo o abrasión en piel expuesta con sangrado. Si es una mordedura profunda, pero el perro es observable, recordemos que se clasifica como una no exposición. Entonces recordemos lo que es la importancia de que el animal sea observable o no observable. Mordedura múltiple en cualquier parte del cuerpo ocasionada por un perro o gato no observable.
mordedura independiente de su extensión o profundidad, o sea, aquí no va a importar si es superficial o profunda, pero si está en cabeza, cara, cuello, dedos, manos, pies o genitales y el animal no es observable, va a ser una exposición grave. Esto es así venía siendo manejado. Aquí nos aumentaron que dice en áreas altamente inervadas o cercanas al sistema nervioso central. Pero como tal, pues esto ya lo conocíamos y ya sabíamos que debíamos catalogarlo como una exposición grave. Las lameduras en mucosas. No, pues el perro no me mordió, pero me lamió, pero es que me lamió en la lengua, me lamió en los ojos, en la conjuntiva, ¿cierto? Entonces cualquier lamedura en mucosas, oral, anal, genital, causada por un perro o gato no observable, va a ser catalogada como una exposición grave. Fíjense que antes veníamos hablando solamente de perro o gato. Antes nos hablaban de animal potencialmente transmisor de la rabia. Ahorita nos han hablado solamente de perro o gato. Cuando sean murciélagos, micos, zorros u otros animales silvestres, se va a considerar exposición grave, ¿cierto? Estos animales son catalogados como no observables. Así lo sean, así sea el mico, no, es que el mico está en la casa y lo podemos observar. Nos está diciendo el protocolo que si son este tipo de animales, los vamos a considerar como no observable y lo vamos a catalogar como una exposición grave. Señor, ¿alguien va a preguntar algo? Ok. También vamos a catalogar como exposición grave si durante el periodo de observación el animal presenta signos de rabia, fallece o se pierde. Entonces, si se pierde ese periodo de observación de 10 días porque el animal pues se fugó de la casa donde estaba o el animal se murió o el animal empezó a tener signos de rabia, inmediatamente vamos a cambiar el tipo de exposición que haya sido, así haya sido una exposición previamente o exposición leve, lo vamos a cambiar y lo vamos a manejar inmediatamente como una exposición grave. En pacientes inmunocomprometidos, esto es muy importante, esto es nuevo en el protocolo. Todo paciente inmunocomprometido se va a considerar exposición grave. No vamos a tener en cuenta aquí la profundidad, no vamos a tener en cuenta aquí si el animal es observable o no es observable. Sencillamente, en paciente inmunocomprometido lo vamos a considerar como una exposición grave. Bueno, nos traen, aquí ya vienen una serie de definiciones, entonces nos dice que contacto con un animal potencialmente transmisor del virus de la rabia humano, probable o confirmado de rabia. Bueno, ahorita más adelante viene la definición de contacto también. ¿Qué vamos a hacer ante una exposición grave? Entonces igual vamos a lavar, vamos a valorar si hay que dar manejo antibiótico o antitetánica, que hay unos requisitos claros para este manejo que ahorita se los voy a mencionar. Vamos a diligenciar y notificar de manera inmediata, ante exposición grave de manera inmediata, la ficha de notificación y si el animal está sintomático, si el animal está sintomático o fallece, entonces de manera inmediata vamos a informar. Y se van a iniciar vacunación e inmunoglobulina antirrábica. Entonces, ante no exposición, lavamos, valoramos manejo antibiótico, diligenciamos la ficha. Ante exposición leve, igual lavamos, valoramos manejo antibiótico, diligenciamos la ficha. En exposición leve le agregamos la vacunación y si ya es exposición grave, entonces le agregamos la vacunación y la inmunoglobulina antirrábica. Realmente eso tampoco cambió, esto también se venía manejando así en el anterior protocolo. Bueno, entonces siempre nos dicen que recordemos que debemos iniciar la profilaxis antirrábica si no se puede observar el animal, perro o gato, porque ya sabemos que si es murciélago, mono, otro tipo de animal silvestre, lo vamos a catalogar como que no se puede observar y vamos a clasificar a ese paciente en exposición grave. Nos da la definición de un paciente inmunocomprometido. Entonces, cuando se reduce la capacidad para combatir las infecciones y otras enfermedades, nos dan unos ejemplos como el paciente que tiene síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, cáncer, diabetes, desnutrición, algunos trastornos genéticos, pacientes que están en tratamiento usando medicamentos contra el cáncer, que están en radioterapia, que han sido pacientes de trasplante de células madre o de órganos,
pacientes que tienen enfermedades tratadas con corticosteroides o medicamentos inmunomoduladores o agentes biológicos. Entonces, estos pacientes recordemos que se van a clasificar como exposición grave, que es uno de los cambios que trae el lineamiento. ¿Qué se considera un contacto? Entonces, un contacto es todo contacto de piel lesionada o mucosa de una persona con las secreciones bucofaríngeas, material biológico, de necropsia, superficie ósea en contacto con tejido nervioso procedente de un animal o humano potencialmente transmisor del virus de la rabia, probable o confirmado. Y la profundidad de la herida superficial cuando solo atraviesa la piel, profunda cuando atraviesa el tejido subcutáneo, que eso pues ya lo habíamos mencionado. Trae el lineamiento específicamente un capítulo para la historia clínica y nos dice todo lo que se debe registrar. Para el personal médico, aquí les comento que voy a sacar en estos días una listica de chequeo para que ustedes la puedan tener a la mano, para que no se les olvide registrar nada de lo que nos pide el lineamiento. Entonces se debe registrar el motivo de consulta, la anamnesis, los antecedentes. Debemos colocar la fecha de la agresión y la especie del animal agresor. Si tenía signos de rabia o estaba enfermo al momento de la agresión, o si estos estaban ausentes, hay que hacer la descripción. Si es perro o gato, hay que preguntar si tiene el propietario o el responsable y registrar la ubicación exacta del animal donde habitualmente se encuentra, incluyendo, entonces nos dicen municipio, barrio, sector, dirección y de ser posible contacto telefónico del responsable del animal. Todo esto que debe quedar registrado en la historia clínica. En caso, y esto se lo subrayo aquí en rojo, en caso que el perro o gato no tenga propietario o responsable identificado, se considerará no observable. Y son datos pues que obviamente van a ir en la ficha de notificación. Cuando los animales son diferentes a perros o gatos, ya dijimos que se clasifican como exposición grave. Siempre es importante verificar el antecedente vacunal para rabia del paciente, sobre todo en nuestro municipio, que tuvimos el año pasado varios pacientes que hicieron esquema de vacunación. Y más adelante vamos a ver cómo se debe actuar ante estos casos. Se debe registrar el examen físico completo. Entonces debe ser un examen local y un examen sistémico. En el examen local vamos a describir cómo es la herida, la localización, la extensión, la profundidad, si es única, si es múltiple, el tamaño, todo lo que podamos describir de la herida y si hay evidencia o no de signos de infección. Y en el examen sistémico vamos a describir si el paciente ha tenido o no fiebre, malestar general, qué cambios neurológicos ha tenido, cómo ha estado su comportamiento, cuánto está la escala de Glasgow, cómo están los reflejos, entre otros pues del examen neurológico. Muy importante tener en cuenta que la mordedura de murciélago es casi imperceptible. Entonces, pacientes que se presenten refiriendo que lo mordió un murciélago, puede ser que tal vez ni siquiera alcancemos a ver los puntos, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí a manera de ejemplo nos traen, este es el dedo índice y aquí están los puntos de la mordedura del murciélago que prácticamente no se ven. Entonces, pues muy importante que lo tengan en cuenta. No va a esperar uno unas heridas grandes, no, o sea, la mordedura del murciélago es prácticamente imperceptible. Bueno, el lavado exhaustivo, como ya les comenté, debe ser de 10 a 15 minutos con abundante agua y jabón. Dejarlo registrado en la historia clínica. Si tenemos a la mano yodopovidona espuma, yodopovidona jabón, entonces lo vamos a utilizar. Vamos a evitar cubrir esa herida con apósitos o vendajes. Si la herida es muy amplia o es grave, se debe esperar de 12 a 24 horas para realizar la cobertura. Si se requiere sutura porque es muy grande, se debe colocar solamente un punto de aproximación. Pues esto esperando, ¿no? Dando tiempo, 12 a 24 horas después, entonces sí hacemos pues como la sutura en caso de que se requiera. Si la exposición es grave, que vamos a aplicar la inmunoglobulina, debemos esperar 1 hora para permitir que ésta se difunda antes de colocar el punto de aproximación. O sea, vamos a lavar exhaustivamente, inmediatamente vamos a colocar la inmunoglobulina y esperamos mínimo 1 hora para colocar puntos de aproximación.
Si hay tejido necrótico desvitalizado, se debe eliminar, pues siempre que esto no cause problemas para cerrar la herida. Las heridas en cara se pueden suturar 12 a 24 horas después de ocurrida la lesión. Heridas extensas en mano, en extremidades, pues incluso podrían requerir la inmovilización, pero recordemos que no debemos cubrir con vendaje antes de las 12-24 horas. Si hay heridas penetrantes en la mano o en el cuero cabelludo, el médico puede evaluar la posibilidad de que se requiera estudio radiológico para mirar que no haya cuerpos extraños como fragmentos de dientes del animal o que no haya daño óseo, ¿no? Fracturas, etc. Puede ser que fracturas profundas se pueda considerar el manejo quirúrgico. En caso de ser así, pues tendríamos que hacer remisión a un nivel mayor de complejidad, ¿no? Y pues en ese caso, si son pacientes con síntomas sistémicos, mordeduras importantes que requieren cirugía, que tienen una infección importante, pues obviamente vamos a tener que remitir a esos pacientes ya para manejo de segundo o tercer nivel. Bueno, el manejo ya de una herida con infección. Entonces, vamos a evitar los macrólidos. En el embarazo pues está contraindicado el uso de tetraciclina y fluoroquinolonas. Entonces en el embarazo el medicamento de elección es el trimetoprim sulfamethoxazole, excepto en el tercer trimestre del embarazo. Si los pacientes tienen alergia a betalactamasas, vamos a utilizar fluoroquinolonas. Entonces de primera elección betalactamasas, si son resistentes fluoroquinolonas, si está embarazada trimetoprim sulfa, excepto que no esté en tercer trimestre del embarazo. ¿Cuándo vamos a dar antibiótico en forma preventiva? Porque esto sí ha sido una dificultad que hemos tenido, que se ve mucho, que toda mordedura como que démosle antibiótico o coloquémosle la antitetánica. Entonces hay que tener claridad que, por ejemplo, la profilaxis antibiótica lo vamos a dar por 3 a 5 días, no es necesario manejos de 10 días, 14 días, no, por 3 a 5 días, y lo vamos a hacer en pacientes que tengan compromiso inmunológico, que tengan antecedentes de esplenectomía, que tengan enfermedad hepática avanzada, que tengan un edema preexistente en el área afectada, que tengan lesiones moderadas a graves, especialmente si es en mano o cara, y lesiones que puedan haber penetrado en el periósteo o en la cápsula articular. Ya pues el tiempo se podría llegar a extender a 7 días solamente si tenemos cultivos, digamos, que nos indiquen que amerita seguir en manejo antibiótico, o si la evolución de la herida pues evoluciona hacia una celulitis secundaria, etc. Entonces pues asimismo ya definirá el médico que puede ampliar el manejo antibiótico hasta 7 días. Como ya les decía, la primera elección va a ser amoxicilina clavulanato. Si es la presentación de 875-125, entonces 2 dosis al día. Si la presentación es de 500 por 125, 3 dosis al día. En pediatría vamos a utilizar Clinda y trimetoprim sulfa. Vimos que en embarazadas usamos trimetoprim sulfa. Y también en adultos el manejo alternativo podría ser clindamicina con fluoroquinolona. ¿Cuándo usar el toxoide tetánico? Entonces debemos administrar dosis de refuerzo para heridas sucias si han transcurrido más de 5 años desde la última dosis, y para heridas limpias si han transcurrido más de 10 años de la última dosis de toxoide antitetánico. Entonces aquí debemos verificar el antecedente vacunal del paciente con el toxoide tetánico. Si el paciente no tiene esquema o se desconoce el estado vacunal, se recomienda aplicar 3 dosis, a día 0, que es el día que se presenta el paciente al servicio, al mes y a los 6 meses. Las gestantes pues se deben vacunar con la vacuna de tétanos difteria, tosferina celular, y si tiene más de 20 semanas de gestación y no la ha recibido. Si la gestación es menor a 20 semanas, entonces recibe tétanos y difteria. Entonces también si es gestante debemos verificar el antecedente vacunal. Cuando requeramos entonces dar la inmunoprofilaxis antirrábica, el esquema de vacunación va a ser de 4 vacunas, el día 0, el día 3, el día 7 y el día 14. Se entiende como día 0 el día de la consulta, pues es una urgencia médica. Entonces ese día es el que se va a empezar. El día de la consulta será el día 0, vamos a aplicar al día 3, al día 7 y al día 14.
Estos son los sitios de aplicación, si el niño es menor de 2 años, si es mayor de 2 años el paciente, entonces va a ir en deltoides, si no, pues va a ir en muslo. No vamos a aplicar la vacuna en los glúteos, la vía recomendada para la vacunación es la vía intramuscular. Si el paciente está anticoagulado, tiene una coagulopatía, no se contraindica que se pueda vacunar, pero pues sí hay que tener ciertos cuidados, como utilizar una aguja de menor calibre, realizar presión en el sitio de la vacunación para que no nos vaya a sangrar y dar pues signos de alarma en caso de que presente sangrado local. Si se retrasa la aplicación de alguna dosis, el esquema no se reinicia, sino que se continúa. Y el esquema se debe completar así haya recibido una sola dosis y hayan pasado varios meses. O sea, si la persona recibe una dosis y se pierde y regresa, pues ya vamos a iniciar en la segunda dosis y le completamos las otras 3 dosis con los intervalos que ya vimos hasta terminar el esquema. Si se informa que dice el esquema de vacunación se puede suspender eventualmente si se informa que el perro o gato es observable y en los 10 días posteriores a la agresión no ha desarrollado signos ni ha fallecido. Entonces eventualmente ahí podríamos suspender el esquema de vacunación. Las vacunas tienen perfil de seguridad, se pueden usar en pacientes embarazadas, en la lactancia, en los infantes, en los inmunocomprometidos. Una persona que haya sufrido una reexposición, o sea, lo mordió y luego lo volvió a morder con el tiempo o a los días o menos de 3 meses lo volvió a volver el animal, a un animal lo volvió a morder, entonces tenemos que hacer lavado de la herida y debemos pues revisar si el sistema de vacunación ha completado las 4 dosis, si han pasado menos de 3 meses. Si han transcurrido más de 3 meses, se deben aplicar 2 dosis intramusculares en los días 0 y 3. Pero debemos verificar que tenga su carnet de vacunación o que esté registrado en el sistema de información nominal de vacunación. Cuando el paciente ha presentado reexposición y ha recibido al menos 2 dosis previamente, se dice que cuenta con un esquema preexposición completo y se deben aplicar 2 dosis intramusculares de los días 0 y los días 3, pero siempre verificando que pues sea cierto este antecedente vacunal que nos comenta el paciente. Bueno, los pacientes inmunocomprometidos debemos recordar que todos se consideran como exposición grave y en el caso de ellos son 5 dosis, el día 0, 3, 7, 14, 21 y 28. Día 0, 3, 7, 14 y la quinta dosis iría entre los días 21 y 28. Entonces esas son las 5 dosis que deben recibir los inmunocomprometidos. Dice que se recomienda remitir a infectología para definir si hay necesidad de medición de anticuerpo neutralizante entre las 2 o 4 semanas y que debemos aplicar inmunoglobulina. Esto la verdad yo siempre, pues cuando leí el lineamiento siempre lo veo uno complejo porque ya les mostré la definición de los inmunocomprometidos y sobre todo pues le preocupa a uno como la población diabética, ¿no? Porque entran entre esa definición y digamos que así sea el perro de la casa, que así sea, pues lo vamos a tener que catalogar como una exposición grave y vamos a tener que hacer todo esto, pero pues es lo que dice el protocolo. Tener en cuenta también la notificación de los ESAVI, que son los eventos supuestamente atribuidos a vacunación. Solamente nos dicen pues que recordemos cuáles pueden ser, como abscesos en el sitio de administración de la vacuna, eventos que requieren hospitalización, eventos que ponen en riesgo la vida, errores relacionados con el programa de vacunación nacional, eventos que causan discapacidad, eventos que estén por encima de la incidencia esperada en un conglomerado de personas, cualquier rumor que haya sobre la seguridad de la vacuna. Entonces son los ESAVI que normalmente pues debemos reportar. Cuando ya necesitamos el uso de inmunoglobulina, entonces pues nos dice que vamos a utilizar a dosis de 20 unidades internacionales por kilo de peso, que es esta cantidad si va a ir dentro o alrededor de la herida. Siempre debemos verificar cuál es la presentación que está disponible en la institución, porque también está la inmunoglobulina equina
que de esa se debe utilizar a dosis de 40 unidades kilo de peso. Dice que generalmente en nuestro país está disponible la humana, que es la que va a 20 unidades kilo de peso. Y pues igual no ha cambiado, pues el lavado profundo primero, y luego vamos a colocar la inmunoglobulina profundamente dentro y alrededor de la herida, habiendo hecho pues el lavado previamente con agua y jabón. Mordeduras en pulpejos de los dedos, manos, pies, lóbulos de las orejas, área nasal. Dice que la aplicación de la inmunoglobulina se puede realizar con seguridad, pero vamos a no hacer presión de estas zonas, ¿no? Porque son zonas distales, son zonas más pequeñas. Vamos a aplicar lo más que podamos en el sitio de la herida, y lo demás lo vamos a aplicar intramuscular. Esa aplicación intramuscular, igual que como la vacuna, en menores de 2 años en el muslo, en mayores de 2 años en el deltoides. Bueno, y como ya les decía, la mayor cantidad siempre en el sitio de la mordedura, y lo que nos sobre, pues entonces lo vamos a colocar intramuscular en estas zonas. Si se requieren pues volúmenes muy grandes por los kilos de peso, ¿no? Pues hay que tratar igual de aplicarla alrededor de la herida lo más que podamos. Y si en un paciente, el caso de exposición grave, que vamos a colocar inmunoglobulina y vamos a colocar la vacuna, entonces dice que lo pongamos en sitio contralateral, no lo vamos a colocar en el mismo. Si vamos a colocar, por ejemplo, en el deltoides, pues no vamos a colocar en el mismo lado, sino que en un lado, por ejemplo, el lado derecho vamos a colocar vacuna, el lado izquierdo vamos a colocar inmunoglobulina. Si la herida tiene signos de infección, no está contraindicada que usemos la inmunoglobulina. La infiltración de la herida lo podemos hacer. Si no está disponible la inmunoglobulina al momento de la consulta, esa primera, cuando vamos a colocar la primera dosis de vacuna, pues por lo menos debemos garantizar que no sea posterior a los primeros 7 días que apliquemos esa inmunoglobulina. Obviamente debemos verificar que no vayamos a estar en un vaso sanguíneo, ¿cierto?, para hacer la aplicación. Si se ha aplicado inmunoglobulina a un paciente, se le debe informar o se debe tener en cuenta que debemos esperar por lo menos 4 meses para aplicar vacunas como sarampión, rubiolas, paperas, y 5 meses para aplicar varicela, porque pueden haber interferencia entre estas vacunas. No, pues nunca se va a contraindicar la aplicación al mismo tiempo de inmunoglobulina y de vacuna antirrábica. Así el paciente haya sido previamente vacunado pues con otros tipos de vacunas, siempre debe primar que debemos colocar la vacunación antirrábica y el uso de la inmunoglobulina. Bueno, ya las recomendaciones a la salida del paciente, pues debemos informarle por qué debe consultar, los signos de alarma. Claramente debemos explicarle que debe cumplir el esquema de vacunación porque la rabia es una enfermedad mortal. Vamos a enfatizar en los cuidados de la herida, ¿cierto? Vamos a explicarle cuáles pueden ser signos de infección, cuáles pueden ser signos de gravedad, todos los signos de alerta. Vamos a pedirle que no haga sobreesfuerzo en las extremidades que estén afectadas, que no consuma bebidas alcohólicas o estupefacientes, porque necesitamos estar vigilantes del estado neurológico del paciente. Si el paciente ha sufrido una exposición grave, se recomienda que le demos una incapacidad laboral. Esto pues también para garantizar que la persona, garantizar que cumpla su esquema de vacunación. Bueno, a la salida del paciente debemos verificar, darle los signos de alarma, que aquí se los dejo en la presentación, tener siempre el número de contacto del paciente en la historia clínica por si necesitamos pues tener alguna comunicación con él o completar más datos. También nos habla un poquito de vacunas preexposición. Estas vacunas preexposición pues están más dadas a los pacientes
o a las personas que por efectos de su trabajo puedan estar expuestos al virus de la rabia. Entonces también pues nos hablan un poco pues del esquema vacunal. De hecho nos están hablando de vacunación de personal de la salud. Entonces por acá, bueno, aquí tengo los criterios de esa vacunación preexposición que, como les decía, más que todo está relacionado con los factores de riesgo de tipo laboral y riesgo de exposición ocasional para población rural dispersa en áreas enzonóticas con difícil acceso a la atención en salud. Entonces, pues el lineamiento nos está describiendo que hay que tener en cuenta esta población de riesgo para hacer vacunación preexposición. Aquí, por ejemplo, tenemos profesionales de la salud en áreas de circulación viral y ya tendríamos que entrar a revisar entonces si los profesionales de nuestra institución van a entrar en este grupo, teniendo en cuenta que nosotros el año pasado tuvimos un caso de rabia. Digamos, eso es en una forma preventiva. Entonces,